he visto llegar diferentes pensamientos durante en mi jornada en el Evangelio, y he visto muchas corrientes de pensamiento. Hay momentos donde me siento cohibido tener que hablar con un cristiano, lamentablemente, perdonen que les diga esto, pero me siento cohibido tener que hablar con un cristiano, porque yo antes, cuando era niño, hablaba con un cristiano y era común encontrarme a alguien que pudiéramos hablar el mismo mensaje de la cruz y hablar del mismo Cristo. Pero es como si se hubiese diluido de quién es Cristo. Al pasar de los años es como si se hubiese fragmentado y polarizado quién es la figura de Cristo, el mensaje de salvación. Y han venido muchas corrientes, pensamientos, y lo triste es que cuando un pensamiento se establece y se piensa muchas veces, se toma como postulado, y por consiguiente hay veces que uno venera más el pensamiento de lo que uno tiene, de quien aquel uno debe de servir, que es Jesús. Hay veces que le servimos más a la definición de quién es Jesús que al mismo Jesús. Y me llama la atención porque hemos adoptado, a veces estos pensamientos nos llevan a posturas que nos ubican en un extremo, y en otra parte nos puede llevar a otro tipo de extremo. Por muchos años la iglesia se vio involucrada usando pasajes bíblicos. Es triste cuando voy a hablar con alguien de la Trinidad, cómo podemos llegar a una discusión, y a veces hasta posiblemente la persona se puede molestar conmigo porque hablamos del tema de la Trinidad. Si usted no sabe lo que es la soteriología, es el tema que abarca el tema de la salvación. Y usted va a hablar con alguien del tema de la salvación y algunos dicen, no, se salva aquel, se salva aquel, no se salva este. No, porque la Biblia lo dice. Y hemos polarizado. Si vamos a hablar de la escatología, que es la rama que estudia la profecía, no, yo no creo en los profetas. No, sí, yo creo en los profetas. No, yo creo en la palabra profética. Entonces se ha convertido esto en una situación muchas veces incómoda, donde tú hablas en lengua. No, yo no hablo en lengua. Tú hablas en lengua. No, pues entonces tú no eres cristiano. No, porque no has conocido al Señor. Entonces nos ha llevado a un punto que nos hemos convertido legales de la palabra, abogados de la palabra, legalistas. Y me llama la atención que esta dinámica por muchos años le hizo daño a la iglesia, y todavía queda algo que le está haciendo daño a la iglesia, donde marcamos al hermanito o a la hermana que llega a la iglesia, porque si no tiene una buena retórica o no tiene el micrófono, entonces no es un hombre y una mujer de Dios. Qué triste. Por el otro lado, antes de seguir en el otro lado, perdón, hemos acomodado en muchas ocasiones que el evangelio es una forma específica de vestir. Y no me malinterprete, porque tiene que haber pudor en nuestra vestimenta. Usted no puede venir a la casa del Señor como usted le dé la gana. Óigalo bien. Aquí la pastora y yo somos codescendientes y dejamos que el Espíritu Santo lo trabaje, pero usted tiene que tener pudor. Pero ese no es el mensaje. Hemos llegado al punto donde hemos marcado a la gente porque por esta forma de vestir y esta forma de vestir, tengamos cuidado. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo, que pensamos que porque hay una declaración profética y yo declaro, usted piensa que va a ordenarle a Dios. Entonces ya ha llegado el punto donde hemos llegado que usted piensa que porque yo decreto, usted le está estableciendo una orden a Dios. Y de momento, no, Dios, tú me tienes que dar esta casa de 3 millones. Que yo creo en eso, hermano, yo creo en eso. Y yo creo en estar bien, no me malinterprete. Pero hemos tenido, está el punto donde aquel que piensa que vivir cargando una cruz de tristeza y de una batalla constante, ay hermano, ore por mí porque tengo una batalla, eso es lindo. Pero usted no puede estar en esas todo el tiempo. Usted tiene que salir de la batalla. Usted tiene que salir de ese pensamiento de que mientras más grande es la batalla, más grande es tu Dios. No, mientras menos batalla y la más la puedas vencer, más grande Dios se hace en ti. Alguien puede entenderme en esta mañana. De ahí Dios me sacó. Usted habla con gente, no, esto es una batalla, y ponen una expresión, que la expresión de los ojos, yo a veces hago así pensando que los ojos se le van a caer. Una batalla, pastor. Son los que piensan que un verdadero cristiano está condenado a sufrir la tierra. Mentira del diablo.
Quítate eso de la mente. La cruz no fue un instrumento, fue un instrumento de maldición para hacerte a ti libre. Y yo vengo a declararte esta palabra en el nombre de Jesús. Y también, ¿cuál es el otro extremo? El otro extremo, que yo tengo que estar filoteado y que tengo que estar en el otro extremo para demostrar que Dios está en mi vida. Donde tenemos que tener grandes cosas en grandes cantidades y poder decir que Dios es abundante. No, la abundancia de Dios no se suscribe solamente a que tengas 10 y tu hermanito tenga 2. No. Ese es el otro extremo. Y lo que me llama la atención, que ese es el mensaje que muchas veces las iglesias, lamentablemente, han llevado al pueblo. ¿Qué me enseña la cruz? Y por esa parte, nosotros como pastores le pedimos al Señor que cuide siempre nuestros corazones. El pastor de la iglesia no es el protagonista de la iglesia. El pastor y la pastora de la iglesia no es el ojo principal de la iglesia. No es la figura principal. Cristo es entronado en este altar. Diga conmigo: Cristo es entronado. Diga conmigo: Cristo es entronado. Oh, pero repítalo conmigo: Cristo es entronado. Ahora bien, la Biblia me enseña, atravesando el valle de lágrimas. Salmo 84, versículo 6. ¿Por qué estoy hablando de esto? Tengamos cuidado con los extremos. Hay momentos donde Dios nos va a poner en escenarios de la vida, sea en el lado conservador o sea en el lado que se fue a los extremos. Pero hay momentos donde Dios nos va a llevar en una etapa donde tenemos que decidir si realmente ahí es que le servimos al Señor. Y se convierten en escenarios muy duros. Y la Biblia me enseña que el salmista David dijo: atravesando el valle de lágrimas. Si usted no sabe lo que es atravesar es pasar de un lugar a otro. Y atravesar quiere decir que tenemos la capacidad de decir: en esta yo no me voy a quedar, en este extremo yo no me voy a quedar, yo voy a conocer más de Cristo. Yo vengo a decirle a alguien que los días oscuros no es para que tú te quedes en ellos. Los días oscuros, los momentos cuando tú te sientes que no eres digno de coger un micrófono, que no eres digno de saludar y abrazar a alguien, la Biblia me dice: atravesando el valle de lágrimas. La Biblia me está diciendo que cuando estás en esos momentos de la vida, tú tienes la capacidad de pasar de un lado a otro. Tú tienes la capacidad de sobrepasar el que alguien te haya juzgado. Tú tienes la capacidad de sobrepasar ese pensamiento y esa noticia que vino a sacudir tu vida. La Biblia me dice que ahí tú no te vas a quedar, que ahí tú no te vas a quedar, que tú vas a atravesar porque tienes la capacidad. Alguien aplauda la gloria del Señor. Ahora bien, mientras establecía esta palabra, el Señor me decía: ninguna de esas dos fórmulas bendice en mi pueblo. Usted y yo no podemos vivir la vida en esas contradicciones. No podemos vivir en esos dos extremos. ¿Por qué traigo esto? Porque fueron mensajes que posiblemente con buena intención crearon polaridad en la iglesia. Ahora, a raíz de los años han habido hombres ilustres, como decía el viernes, que han dejado un mensaje en la historia, un mensaje hablado. Hablo de ejemplos como Mahatma Gandhi, como decía el viernes, considerado un héroe nacional en su país, India, y es un símbolo de la revolución pacífica. Un hombre que creía en que las cosas se pueden resolver de forma pacífica, que nuestras situaciones se pueden recibir. Yo le estoy diciendo a alguien aquí en esta mañana, yo me tengo que detener aquí. Hay alguien que el Señor le dice: baja las aguas, baja tus niveles de ansiedad, baja tus emociones. Has creado, como dice mi esposa, lazos almáticos con aquello que te aferraste y si pensaba que tenía que conducirse de cierta manera y que tenía que tener ciertos resultados. Hay un hombre, yo no vengo a predicar de Mahatma Gandhi, pero él dice y promulgaba mucho que si vas a pelear batallas, que las pelees de forma pacífica. Otro mensaje lindo, la princesa Diana decía: lidera el corazón, no desde la cabeza. Escuche bien. Otro mensaje, Abraham Lincoln, el presidente número 16 de la nación americana, él decía: la gente suele ser tan feliz como tan simple decidirlo serlo. Y estos son mensajes que fueron calando en la historia.
Pero cuando yo veo la cruz, la cruz me habla de un cuerpo que no habló, que llevó un mensaje sin abrir la boca. Este es el mensaje de esta mañana. Aprende a pelear batalla con su boca cerrada. Aprenda a pelear batalla en silencio. Y este mensaje, oiga bien, es un mensaje que no fue hecho de labios, sino un mensaje que fue demostrado por amor en la cruz del Calvario. La Biblia me dice que cómo fue hecho este mensaje. Fue un mensaje que fue hecho de una forma extraordinaria. La Biblia dice que si nos detenemos y escudriñamos y sustraemos un poco lo que dice, hay un hombre 700 años antes de Cristo, llamado el profeta Isaías, que de momento se estableció así, estaba mirando o estaba orando, y el Señor le muestra, y el Señor dice, y él abrió, y dice la Biblia que de momento comenzó a ver algo extraordinario. Y dice la Biblia que él dice que de momento vio un personaje, lo quiero parafrasear, y cuando él lo ve dice, angustiado él, es lo que él veía en visión, y afligido, no abrió su boca. Él estaba viendo la figura de Cristo, de Jesús, 700 años antes de lo que esto sucediese. Y dice, angustiado él, afligido, vuelvo a repetirte, no abrió su boca. Él estaba anunciando que el Mesías que iba a venir, que el mensaje más grande que iba a recibir la historia, la iba a recibir no de alguien, no de la princesa Diana, no de Mahatma Gandhi, no de unas fraseologías que se quedaron marcadas en la historia. El mensaje estaba marcado en un cuerpo lleno de llaga, en un cuerpo que recibió tu pecado, recibió el mío, recibió tu maldad, recibió tu desprecio, y allí calladito en la cruz se decidió anotarse en la lista de la funeraria y decir, yo voy a ir ahí a esa cruz del Calvario, y yo voy a morir, y yo voy a mantenerme callado. Y dice que no abrió su boca, angustiado, ¿sabes por qué? Por tu pecado, por el mío, por los de aquellos tiempos. Aleluya, alguien adore la gloria del Señor. ¿Cómo yo no poder adorar? Y no solamente dice la Biblia que no abrió su boca, fue más profundo, dice, enmudeció el silencio. Escuche bien, son etapas leves de la vida donde tú guardas silencio, pero enmudecer es cuando tú decides trancar tu boca por completo. Y dice la Biblia que enmudeció y no abrió su boca. Vuelvo a repetírtelo, enmudeció y no abrió su boca. Tenía la manera de defenderse en la cruz de Calvario y dijo, yo voy a pelear esta batalla, yo la voy a pelear, porque tiene que ver con el pecado de María, tiene que ver con el pecado de Jonathan, tiene que ver con el pecado del pastor Alberto, y yo voy a vencer esta, porque yo le voy a hacer entender al diablo que él está vencido, que posiblemente me venció, pero lo que él no sabe es lo que va a suceder después. Alguien adore la gloria del Señor. No hay explicación de cómo un hombre con tanto castigo pudo mantenerse en silencio. No hay explicación, hermano. Trate de pensarlo esto humanamente. Dice la Biblia que no abrió su boca y enmudeció y cayó. ¿Qué clase de mensaje sin abrir la boca? ¿Sabe qué me saca el monstruo? Cuando mi esposo y yo estamos ahí, ella guarda silencio. Y yo, Dios mío, loca, pero dije algo. Y yo la cuco. Sí, pero es que tú esto. Y ella, ay, hermano, ¿tú sabes cómo eso me saca el monstruo? Dios, que me saque el monstruo. Es un monstruo bueno, un monstruito chiquito, pero es bueno. Dios sabe por qué me hizo pequeño, porque el monstruito es chiquito. Polo, ponte de pie. Camacho, ponte de pie. Clase de monstruo allá. Señor, sálvame de esta. Yo creo que hay momentos de Dios, escuche bien, yo creo que hay momentos de Dios que la pelea la vas a pelear calladito y calladita. A alguien Dios le está diciendo, guarda silencio, porque mientras guardas silencio estás turbando al infierno, porque el infierno no sabe por dónde vas a ir. Sabes que la gran mayoría de tus estrategias las expresas cuando estás molesto. Es que el pastor, es que chiquitito ese tipo tiene un guille, y cuando yo lo coja afuera le voy a decir 2 o 3. Y tú no sabes que el enemigo, cada vez que expresa, está tomando de ventaja. Y tú no te das cuenta que cuando te arrodillas, cuando peleas con tu esposa, con tus hijos, todas esas maldiciones el enemigo las está escuchando y dice, por aquí es que le voy a atacar. Y yo sé que hay veces, si tú quieres turbar al enemigo, mantente callado y mantente callada. Oiga bien, el mensaje de la cruz se caracteriza por un silencio, pero no es cualquier silencio, es un silencio mortal que le hizo una mella al infierno, que marcó la historia tuya y mía.
y entendamos esto. Quiero que sepas que en ocasiones el silencio más poderoso, inmortal, que va a terminar tu batalla, es el que tú decides hacer como hizo Cristo. Y yo tengo que detenerme aquí porque David dice, y pensaba en su silencio, y meditaba, porque cuando guardas silencio, en el silencio Dios te da esa estrategia. Y usted nunca va a encontrar en la Biblia que David peleó batallas donde no había un botín. Y yo lo vuelvo a repetir, esto es un mensaje que yo lo tengo muy claro. Yo no voy a pelear batallas, yo no voy a discutir con alguien, yo no voy a discutir con el gobierno, yo no voy a discutir con la vecina, yo no voy a pasar dolores de cabeza en la iglesia por alguien que no me deja botín. ¿Y qué es botín? ¿Qué es un botín? Botín es una recompensa. David nunca perdió sus fuerzas en batallas que lo iban a dejar débil para luego dejarlo con las manos vacías. Y yo vengo a decirte que cuando guardas silencio, en el silencio Dios te da estrategia. Y Dios te da la manera de cómo resolver los problemas. Pero si tienes la mente y la lengua alterada, ¿cómo Dios va a hablar a tu corazón? Hoy yo quiero decirte que la Biblia me enseña otro punto poderoso, que en realidad parecía un silencio, eso en la cruz del Calvario. Pero cuando yo meditaba en esto que te voy a declarar, es tan poderoso. He entendido que cuando parece que la voz de Dios se apagó en la cruz del Calvario, realmente no estaba apagada. Solamente ese silencio era una pausa donde había una conexión entre Jesús como hijo y el Padre. Y el Padre, puedo imaginarme que le estaba diciendo en su silencio, y el hijo diciendo: Padre, tú me has desamparado aquí en esta cruz. Y en momento dado yo me lo imagino, me has desamparado, las pocas palabras que pudo hablar entre medio del silencio. Y yo puedo imaginar al Padre diciendo al hijo: ten calma, que esto pronto va a terminar. Recuerda que yo puse y yo te hablé, y tú y yo estábamos juntos en el Génesis, cuando yo te dije: pondré enemistad entre ti y la mujer, y la mujer entre ti y tu simiente, y la simiente es suya. Y lo más poderoso, yo me imagino a Jesús diciéndole: Dios Padre, ayúdame a pasar esta copa, yo necesito morir ya. Eso es una conversación entre el hijo y el Padre. Recuerda, y yo puedo imaginar al Padre diciendo: recuerda que esta te herirá en la cabeza, pero tú prontamente la herirás en el calcañar. Si lo que no entienden lo que yo estoy diciendo, fue la primera profecía en la Biblia, Génesis 3:15, Génesis 3 versículo 15. Y yo le estoy hablando aquí, no es lo que Dios le estaba diciendo a su hijo: recuerda que tú me ves en silencio, lo que pasa es que ya yo te hablé. No es que yo te tengo que hablar. Y hay momentos dados que necesitamos escuchar la voz de Dios, y Dios te dice: pero si ya mi palabra fue hablada, ya mi palabra fue hablada. Coge la Biblia y entiende que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Lo dice la Biblia, no te lo tiene que decir un profeta, que ninguna arma contra ti va a prosperar. Que aunque acampe un ejército contra ti, no va a temer tu corazón. No necesitas un profeta que venga a hablarte, sino que el silencio te va a decir: vuélvete a la voz de Dios que ya habló. Vuélvete a la voz de Dios que ya habló. No es que Dios tiene que hablar, es que Él sigue hablando, pero aún en el silencio. La misma manera que Dios le hablaba a su hijo, le decía: mi silencio te está diciendo que tú vas a vencer la muerte, hijo. Sostente un poquito más, sostente un poquito más, aguanta un poquito más. Yo le digo a alguien: en tu silencio aguanta un poquito más, porque la victoria es tuya y ya Dios habló. Alguien aplauda la gloria del Señor. Y Dios le está diciendo a alguien: ¿para qué quieres que te hable? Si ya mi voz habló. Ya mi voz habló. El asunto es que no lees la Biblia. El asunto es que no te metes en ella. Y tienes que depender de una llamadita del pastor. Y el pastor tú no te das cuenta que mientras tú me estás escuchando por teléfono, o la pastora te está hablando, la pastora te está diciendo, el pastor o el líder con quien tú estás hablando te está declarando lo que ya dice la Biblia. Y estás buscando una palabra de un pitonizo, de un brujo quizás, o de una palabra profética de estos que se están acostumbrados. Y el Señor te dice: ya yo hablé, ya mi voz habló. Y esa palabra tiene valor. Esa palabra al sol de hoy es capaz todavía de liberar a alguien en esta mañana aquí. Mi voz ha dicho, te dice el Señor. Ya mi voz habló. Y seguir hablando. Palabra que no pierde valor. La Biblia dice que Dios le está diciendo a alguien: ¿por qué dudar en el aparente silencio de Dios? Si la Biblia me enseña a mí que en ese silencio el Padre le estaba diciendo a su hijo: tranquilo, que yo estoy anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros.
La Biblia dice más, dice que el hasta que nos era contrario. Dice más, y ese silencio dice más. Dice que el padre posiblemente le estaba diciendo al hijo en ese silencio, quitándola en medio. Tú no ves que yo te estoy hablando, pero quitándole de en medio y clavándole en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hijo, mantente ahí. Y Dios le está diciendo a alguien esta mañana: no necesitas escuchar mi voz, porque ya mi voz está en la eternidad. Ya mi voz está en la eternidad. Ya mi voz está en la eternidad. Deja de estar dependiendo de un culto de domingo. Esto es bueno y a mí me encanta esto y yo me lo disfruto, y es el mejor lugar donde yo puedo estar fuera de mi casa y de mi familia. Es la casa del Señor. Pero el día que las puertas se vuelvan a cerrar, ¿qué va a ser de tu vida? El día que el pastor se vaya con el Señor, ¿qué va a ser de tu vida? El día que el mentor o la mentora se te muera, ¿qué va a ser de tu vida? Tienes que depender de la palabra que está en la eternidad. La palabra que está ahí, está plasmada, que hay una fuente de agua viva dentro de ti que corre, que no hay maldición sobre ti ni sobre tu familia. Alguien póngase de pie y adore la gloria del Señor. Lea más sorbo shakataraba. Alguien adore la gloria del Señor. Tú no estás aquí perdiendo el tiempo. Tú no estás aquí perdiendo el tiempo. Saldrás de aquí a esta palabra. Te martillará el corazón de día y de noche. Irás en el carro haciendo la compra. Tendrás que detener el carrito, porque verás como la gloria del Señor se mete dentro de ti. Se mete dentro de ti. Alguien adore la gloria del Señor. Liman se que trabasoco. Oh, mi alma te alaba. Levante su mano ahí, vamos, adore la gloria. Aleluya. 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 Vamos allá en iglesia, en casa, aquí en la iglesia. No te acostumbres, vamos a esta gloria. Adórale, mi aman solo vos, Shindra mansea. Oh, Espíritu Santo de Dios, te doy gracias. Sálgase del asiento por un momento. Vamos a romper esto. Te vas a ir fuera, muy lejos del asiento de donde tú estás. No con el que está a tu lado, por favor. Y dale 5 a alguien. Dale tu mano y dile, todavía Dios habla. Chócale la mano al que está a tu lado. Vamos, muévete en confianza. Vamos, hay libertad en la casa del Señor. Muévete en confianza. Y si tienes deseo de abrazarlo, y si tienes deseo de orar y darle una palabra, hazlo. Hay un ambiente de gloria que esta mañana aquí. Hay un ambiente de gloria. Y la gloria es la que rompe los programas. La gloria es la que rompe los programas. La gloria es la que rompe los programas. Yo quiero ver la estructura, pero yo quiero una iglesia poderosa, que es libre para adorar al Señor. Que es libre. Eso es polo, eso es, me gusta. Aleluya. Poderoso Dios. ¿No te has dado cuenta que a veces sientes como que ese silencio y Dios te dice: hijo, haz el paso 1, paso 2 y paso 3? Y de momento haces el paso 1, paso 2 y paso 3, que el pastor te dijo, el líder te dijo, y no pasa nada. Y lo haces al revés, 3, 2, 1 y no pasa nada. Tú piensas que no está pasando nada. Hay alguien en esta mañana aquí que el Señor me dice en mi corazón bien fuertemente que Dios está trabajando en ese aparente silencio. El mensaje más grande fue con la boca trancada. El mensaje más contundente que llegó a la espina dorsal del infierno fue cuando no abrió su boca. Cuando no abrió su boca, escuche bien. Usted va a ver que la tentación en momentos dados de ese silencio te va a hacer dudar de que lo que pasó en la cruz de Calvario no tiene sentido. Vas a dudar de lo que Dios está a punto de continuar a hacer, y de momento el enemigo te va a poner ese silencio. Dios te abandonó en el camino. No. Que posiblemente estás recibiendo todo lo que estás recibiendo porque Dios se ha olvidado de ti. No, es el silencio que me menciona la cruz de Calvario. Fue el silencio más poderoso. Y yo estoy creyendo, y yo tengo que decirte que vuelvo a repetirte, no es que Dios guardó silencio, es que hemos entendido que ya Dios habló y su palabra es suficiente. Su palabra es suficiente. Le invito a sentarse, vamos. Ahora bien, ¿usted sabe cuánta gente se ha rendido solo por el hecho de pensar
que aparentemente Dios no habla. Aleluya. Usted sabe lo que es una hambre y sed del Señor. Yo quiero pedirle a tu hermana Brunilda allá atrás y su esposo Guillermo que se pongan de pie. Miren esa parejita joven que está allá atrás, mírenlo. Estoy seguro que hoy están allí porque posiblemente no pudieron sentarse por aquí hoy. Esa parejita lleva apenas meses viniendo a la casa del Señor. Y yo quiero que cuando yo tenga la edad de ellos, yo verme así, qué lindo. Mira qué lindo, un aplauso al Señor. Mira qué lindo. Ustedes piensan que Alexis y Xiomara, pónganse de pie, son los únicos eternos enamorados. Pónganse de pie. Ellos son los chulitos, los que están enchulados. Alexis, dale un abrazo a tu esposa. Ella se pone nerviosa, ¿eh? Brunilda y Guillermo también son eternos enamorados. Usted los ve, él siempre la tiene agarradita, ahí enamoradito. Y esta gente está experimentando un mover de Dios tan lindo como muchos de los que Dios ha traído a este lugar. Pero qué triste cuando algunos dejan de escapar la oportunidad y pensar que Dios ha guardado silencio y que Dios se ha apartado de ellos, solo por el hecho de pensar de que en ese silencio Dios no está. Y no es que Dios habló, vuelve a repetirte, no es que Dios no habla, es que ya Dios habló y sigue hablando de manera distinta. Ahora bien, me detengo en este segundo punto para luego terminar. Me detengo aquí, cuando escudriñamos bien las Escrituras y nos detenemos con el corazón correcto para estudiar, nos damos cuenta que la cruz hoy para ti, para mí, es un instrumento lindo de redención. Pero para Jesús y los tiempos de Jesús era un instrumento de maldición. Querían avergonzar a alguien, utilizaban una cruz. Querían hacer una demostración pública de una muerte, utilizaban una cruz. Era el elemento más vergonzoso para aparentemente hacer justicia. En este caso, hacer justicia de un hombre inocente llamado Jesús. Y me llama la atención que en los tiempos de Jesús este instrumento de maldición no pudo detener al Cristo de la gloria. El misterio de la cruz se hace evidente cuando el apóstol Pablo, si me pueden poner, muy bien, en 1 Corintios dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mire qué interesante. Dice que la cruz, por un lado, no, todavía mis hijos, que por un lado es locura y por el otro lado, poder de Dios. Por un lado locura, ese es el silencio, y por otro lado poder de Dios, es cuando venció la muerte. Mire qué lindo, qué precioso, porque hay otro punto interesante de la cruz. Es que en uno de los lados de la cruz, de los brazos de la cruz, podemos ver la revelación. Por otro lado podemos ver el misterio. ¿Qué es revelación? La revelación es cuando algo ha sido entendido en nuestra vida, ha sido captado, y algo que ha sido enseñado y ha sido asimilado y recibido por nuestro corazón, principios poderosos. Pero por el otro lado, la cruz me está enseñando que en uno de los brazos habrá momentos en nuestras vidas que son misterios, que usted y yo no vamos a tener muchas veces respuesta. ¿Por qué se murió un familiar tuyo que tú amabas? Porque Dios está, alguien debe estar diciendo, porque yo estoy, misterio, porque yo estoy aquí luego de haberme metido tanta droga, porque estoy aquí luego de tanto divorcio, porque estoy aquí luego de tanta maldad. Hace poco alguien me decía: pastor, yo casi no lo miro a los ojos porque usted no sabe la maldad que yo he hecho. Yo fui un hombre malo, pastor. Y en una le dije: levanta la cabeza, eso fue aquí en la acera. Mano, usted pensará que en la acera ahí todo me pasa en la acera, pero es verdad. Que como yo trabajo aquí, a veces estoy con la manguera de aquí, allá. Y esta persona estaba trabajando en la iglesia y me decía: pastor, yo fui un hombre malo, pastor, malo. Y cuando yo llego aquí a hacer trabajo, me dijo este hombre, yo llego aquí a hacer trabajo con usted, yo siento algo distinto. Usted no me juzga. Aleluya. Y lo más curioso fue que me dijo, yo le dije, pero ¿qué se te hace tan difícil? No sé. Mi mamá fue evangélica toda una vida. Y yo, de verdad, yo le dije, yo sabía que había una marca en ti.
Sí, pero mi papá fue un brujo de los más grandes. Y entre esas dos cosas yo crecí confundido. Y la Biblia me dice que por un lado la luz es revelación. Vas a caminar muchas veces en procesos de la vida que los vas a entender, pero hay otros que van a ser misterio. ¿Y qué tú me estás enseñando, pastor? Que por un lado vas a caminar en obediencia y vas a caminar porque ya lo conoces, pero por otro lado el misterio te hace caminar en fe. Que aunque no entiendas lo que está sucediendo, hay un brazo de la cruz. El mismo Jesús no entendía por qué tenía que ser inocente y morir en la cruz. Misterios, misterios. Y eso es locura para los que no entienden. Oiga bien, y la pregunta es: ¿cómo entender el misterio de ese madero en la cruz solamente? De esa expresión maldita llamada la cruz en aquel momento. Solamente por medio del Espíritu Santo se puede entender. Oiga bien lo que estoy declarando. Esa es mi intención, que tú recibas esto en tu espíritu. Que sea que estés viviendo un momento lindo de tu vida de revelación. ¿Cuál es el momento de revelación? Son cuando ya te levantas en la mañana y sabes que te vas a levantar bien y vas a llegar a tu casa. El de revelación es el que ya tú conoces, que ya tú dependes de un sueldo y que va a llegar todos los días, y que te vas a levantar toda la mañana y piensas que la salud, todo está bien. Pero hay otro lado de la cruz que me está diciendo que hay un misterio, que hay partes en nuestra vida que de momento llegan golpes a nuestra vida. De momento nos sentimos solos y no sabemos por qué. Alguien estos días, yo me levanté y le dije a mi esposa: yo me siento triste, yo no sé por qué yo me siento triste. Hermano, era una tristeza tan y tan profunda que me hinqué a orarle hasta que se me quitó. Pero hay momentos que no van a haber respuesta en nuestra vida. Se llama el brazo, uno de los brazos de la cruz se llama misterio, donde vas a caminar en áreas de la vida donde tú no vas a entender por qué tuve que pasar por este proceso. Yo nunca recibí un abrazo de mi papá, yo nunca tuve con mi mamá, mi pastor me falló, mi pastora me falló. Pero esos son misterios que a ti no te toca comprenderlo. Solamente camina y entiende que la cruz fue más que suficiente para darte salvación, y que tú eches todas esas cargas en la cruz del Calvario, que puedas entender que Él está haciendo mi yugo fácil, mi yugo fácil, mi yugo fácil, para que no estés con tanta depresión. Alguien adore la gloria del Señor, alguien adore la gloria del Señor. Por eso es que hay gente que cuando llega a la casa del Señor, usted no lo juzgue. Algunos sacuden la cabeza, otros se revuelcan en el piso, hay otros que levantan la mano, hay otros que solamente se ríen, hay otros que dicen: pastor, yo no me atrevo a levantar la mano. Pero todos han sido transformados por Dios, todos han sido transformados por Dios, todos han sido transformados por Dios. Vamos, ponte de pie, manifiesta la gloria de Dios, manifiéstala. Alguien debe aplaudir, alguien debe aplaudir, alguien debe de reírse, alguien debe de brincar. Aleluya, aleluya. Por eso hay gente que le da ganas de correr, por eso que hay gente que le da ganas de llorar, a otros le dan con deseo de arrodillarse en la casa del Señor. Yo anhelo el tiempo que la gente llegue a arrodillarse a los altares nuevamente. Yo añoro el tiempo que la gente vuelva, más que sacudirse, sacudir sus corazones en los altares y decirle al Señor: sea que yo ande en repetición, o sea que tenga el proceso de misterio, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Usted cree que esto es fácil? Hay momentos que tengo que andar más en el misterio que en el de la revelación. Hay veces que tengo que andar más sin respuesta que con todas las respuestas que ya tengo. Y eso es lo lindo, la locura de la cruz. La locura de la cruz, que dice la palabra, Orlando, que es poder de Dios. Es poder de Dios. Quizá alguien nuevo esta mañana dirá: yo no entiendo por qué el pastor brinca tanto y grita tanto. Olvídate de mi estilo. Recibe la palabra. Recibe la palabra en el nombre de Jesús. Oiga bien, con esto termino. No me gusta hablar del infierno, pero lo tengo que mencionar. Hermano, yo no sé si usted cree que el infierno existe o no. A mí no me toca eso. Yo no voy a entrar en interpretación bíblica. Gente que dice: más infierno del que estamos viviendo. Otro dice: no, hay un lago de azufre. Lo único que te quiero decir, sea el infierno que tú pienses, pero el que yo pienso que es real, pero que no es para mí, que no es para mí ni es para ti, me enseña que a Satanás no le interesa tu empresa. A Satanás no le importa si estás prosperando o no. A Satanás no le importa cuán mejor vestido tú estés. A Satanás no le importa tu léxico y tu retórica. A Satanás le importa
Y ese es su objetivo. Escúchalo bien, esto es parte de lo que hoy el Señor me hablaba a mi espíritu. Es quitarte a ti, que es la cruz para ti. No bajes la guardia, ni menosprecies el mensaje de la cruz. No lo menosprecies. El día que le quites el valor, eres presa del infierno. El día que le quites el valor, no a la cruz, yo no hablo del mensaje de la cruz. No es que estés andando con un crucifijo por ahí. Eso, si lo quieres hacer, gloria a Dios. Es el mensaje que está en la cruz. Es lo que sucedió en la cruz. Yo no celebro a un Dios muerto, yo celebro a un Dios vivo. Yo celebro no solamente la cruz, sino aquel que venció en la cruz. Y yo no voy a volver a remover piedras que no me tocan removerlas. Si Él las removió por el poder de la locura de la cruz. Yo no voy a gastar mi fuerza en mover piedras que me están quitando fuerza, que no me dejan estudiar, que no me dejan echar hacia adelante. Yo estoy hablando con alguien esta mañana. Te estás fatigando porque no has comprendido el trabajo de la cruz y el mensaje de la cruz. Guardó silencio para darte vida. Guardó silencio para que la gente piensa que tú eres un loco. Aleluya y de gloria a Dios. Cuando en estos días me ponía el corazón triste, que la gente hablando de una iglesia de 32 millones, no se meta ahí. Tenga cuidado, no se meta ahí, se lo digo como pastor. Deja que Dios trabaje con quien tenga que trabajar. De la misma manera que Dios me trajo a mí una población, hay una población que tiene que ser trabajada por otros hombres de Dios. Escuche bien, porque mientras te estabas enfrascando en discusiones en las redes, que si una iglesia de 32 millones, lo que sea, por el otro lado, en Plaza Las Américas, había un pueblo adorando al Señor. Por otro lado había un pueblo. Dios, la Biblia me dice que mientras la maldad abunda, su gracia sobreabunda. Su gracia sobreabunda. Y cuando yo vi este video de Plaza Las Américas, la gente adorando al Señor, yo dije, no todo está perdido. El mensaje de la cruz no se ha perdido. El mensaje de la cruz no se ha perdido. No te desenfoques por 2 o 3 que quieren dañar el mensaje de la cruz. No te desenfoques. Alguien Dios le está hablando en esta mañana. Aleluya. Si el infierno te quita a ti el valor de lo que es en la cruz, venció. Y hoy yo le oro, adoramos al Señor, para que en esta mañana el Espíritu Santo del Señor te haga entender a ti que ese mensaje todavía tiene valor. El mensaje de la